Muy buenos días, niños, estamos aquí en nuestro jardín Escuela Harimer en nuestro tercer grado. En nuestra clase del día de hoy es Ciencias Sociales, hoy que es 30 de junio del año 2020. Les saluda el licenciado Cristian González y es así como damos inicio a nuestro contenido el día de hoy. Tenemos como tema los primeros pobladores de Honduras. Lo encontramos en la página 112 y 113 de nuestro libro de texto. Iniciamos nuestro contenido y nos dice: se cree que los primeros habitantes de América llegaron hace unos 4000 años, durante la última glaciación de la Tierra, la cual ocasionó que se congelara el estrecho de Bering, ubicado al norte del continente, y pudieran transitarse a pie. Después de llegar, estos grupos fueron esparciéndose primero a México, luego a Centroamérica y finalmente hacia el sur de nuestro país. Vamos a observar una representación de ello. Vamos a conocer el universo en un minuto. Conocemos 5 periodos en que los polos estuvieron cubiertos de hielo, llamados glaciación. En una glaciación hay épocas muy frías y otras medio frías. A estas llamamos glaciales y a las medio frías semiglaciales. En ese tiempo la vida era muy primitiva, de tipo bacteriano. Solo bacterias encontrábamos en todos lados, porque la Tierra estaba completamente congelada en forma criogénica, donde se producen las formas más primitivas. Se encontraban las primeras esponjas, como podemos observar, y esas eran las que vivían en el hielo, congeladas. Tenemos una cuarta glaciación llamada Ilacariu. Durante este periodo los tiburones reinaban en los océanos y grandes árboles primitivos vivían en los continentes, y esos estaban cuidados por grandes especies. Y este proceso de glaciación es que toda la Tierra estaba completamente congelada. Actualmente nos encontramos en un periodo interglacial. Y así es como nosotros conocemos el tipo de glaciación y cómo éste estaba desarrollado, y cómo cada una de las etapas de la Tierra igual estaban congeladas completamente. También hablamos un poquito sobre el estrecho de Bering. Ahorita vamos a conocer qué era ese estrecho de Bering, cómo se daba y cómo se produjo durante el desarrollo de nuestro país. Comenzamos. Y podemos ver que todo se da por el proceso de la glaciación de la Tierra, donde estaba completamente congelada. Hace miles de años la Tierra experimentó muchos cambios climáticos, llamados glaciación. Durante estas, las temperaturas de la Tierra descendieron tanto que se produjo un enfriamiento de la Tierra. Como resultado, aumentaron las capas de la Tierra que estaban cubiertas de hielo. Durante el último periodo de glaciación, el nivel del mar bajó tal punto que apareció el estrecho de Bering. Pero después se fue descongelando esta agua y entonces nuevamente están debajo del mar. Podemos ver ahí el estrecho de Bering, el cual surgió por ese condicionamiento del hielo de las capas. Se cree que los primeros pobladores de América cruzaron el estrecho de Bering siguiendo animales para la caza y poder alimentarse. Muy bien. Ahora vamos a conocer un poco más sobre este proceso. Número 1. Las partes de tierra que quedaron al descubierto estaban cubiertas de hielo y de glaciación. Y estas condiciones de la Tierra eran los que permitían
que fuera en forma de estepa o en forma de una tundra, que era una extensión de tierra y estaba cubierto, o era completamente tierra o hielo. Recordemos que mediante la educación vamos a conocer, a descubrir algunos componentes completos, exactos y precisos de este proceso del estrecho de Bering. Y podemos observar, el estrecho de Bering cruzaron desde Asia hasta Alaska por el estrecho de Bering. Recordemos que esto se dio por medio de la necesidad que tenían estas personas de poder trasladarse de un lugar a otro y poderse alimentar. Y recordemos que este estaba completamente de hielo, entonces ellos no podían cruzar. Pero como esta capa de hielo comenzó a bajar y la tierra comenzó a subir, entonces se descongelaron los polos y permitieron que esa agua se pudiera emerger y esa agua llegara a los océanos. Así la tierra pudo levantarse y surgir sobre 100 metros a nivel del mar. Así quedaba lo que era la gran extensión de tierra y tenía una altura de 2000 kilómetros, por el cual por aquí pudieron pasar esos primeros pobladores. Y ellos pasaron por medio del estrecho de Bering y fueron bienvenidos a otro continente. Y así es como ellos han logrado cruzar. Muy bien. Tenemos también que se nos menciona los primeros habitantes mesoamericanos eran grupos de cazadores que llegaron al continente probablemente en el año 4000 antes de Cristo y habitaron la zona geográfica y cultural que incluyeron los actuales territorios del centro y sureste de México, Guatemala, El Salvador y parte de Honduras y Nicaragua. Muy bien, vamos a darle continuación a nuestro contenido. Muy bien. Nuestro origen inicia en Mesoamérica cuando llegaron los primeros pobladores y ellos eran nómadas y cazadores y recolectores. Viajaban de un lugar a otro para poderse alimentar. Las regiones que hoy ocupan los países de México, Guatemala y El Salvador, así como parte de Honduras y Nicaragua, fue ocupada por culturas mesoamericanas, como los olmecas, teotihuacanos, toltecas, aztecas, mayas y quichés. En el norte, en lo que hoy se conoce como Alaska, Canadá y Estados Unidos, habitaron las culturas árido-americanas. Para alimentarse, se dedicaban a la agricultura, la caza y la recolección de alimentos. Entre estos pueblos se pueden mencionar los angoquinos, iroquises, zúñigs y opis. En la región del sur contienen específicamente en el área que abarca la cordillera de los Andes, se establecieron las culturas andinas. Los pueblos de la región incluían a los chavis, paracas, mochicas, nazcas y teotihuacanos, los cuales fueron uniéndose poco a poco hasta formar el Imperio Inca. En el área del Caribe, de Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia y Venezuela, se establecieron las culturas circuncaribeñas. Se distinguen por haber establecido jerarquías poco complejas. Había muchos ríos y lagos, mucha y bella fauna. En esos grandes climas y ecosistemas eran los que ayudaron al proceso de la cultura, de la agricultura y el proceso de su alimentación. Esos grupos eran nómadas, es decir, viajaban de un lugar a otro sin tener un lugar fijo de residencia. Algunos de ellos pescaban,
Con el tiempo desarrollaron la agricultura y domesticaron animales, y de esta manera se establecieron en lugares específicos con los cuales se volvieron sedentarios. Elaboraban instrumentos de materiales como piedra, hueso y madera. Usaban fuego para calentarse y cocinar. Además se protegían del frío y la lluvia en cuevas o refugios hechos de pieles, ramas y hojas de árboles. Las primeras sociedades pasaron de ser cazadoras y recolectoras a producir su propio alimento cuando desarrollaron la agricultura y cultivaron su propio alimento. En América, el cambio de grupos nómadas sin lugar fijo de residencia a grupos sedentarios, que estos ya tenían un lugar fijo para poder vivir y se asentaron en un territorio. Ocurrió precisamente cuando se desarrolló de manera efectiva la actividad agrícola y pastoril. Esto ocurrió específicamente en el centro y sur de México, en el norte de Centroamérica, lugares que fueron propicios para el desarrollo de las civilizaciones como la maya, que ya se había familiarizado con la siembra y el cultivo. Así se da el establecimiento de campamentos. En época de los hielos, ellos aprovechaban el fuego para protegerse del frío y de algunos animales que estaban cerca de ellos y los podían matar. La ganadería se desarrolló paso a paso. En un último paso, algunos de los cazadores capturaron animales para poderse alimentar de ellos. Los agricultores tenían documentación. Muy bien, así pasamos a nuestro siguiente contenido. Tenemos la civilización maya. Lo encontramos en la página 114 y 115 de nuestro libro de texto. Es así como vamos a hablar un poco sobre la civilización maya. En este momento, recordemos que la civilización maya es una de las más grandes sociedades precolombinas de Mesoamérica. Esta nació en Guatemala y se fue extendiendo hacia los actuales territorios de Chiapas, Tabasco, Quintana Roo, el oeste de El Salvador, Belice y el oeste de Honduras. Tienen una organización, una economía, una arquitectura, escultura y pintura propia. Y aquí tenemos los rastros de la cultura maya aún están vivos entre nosotros, tanto como los enigmas como los pasos que dejaron sobre el mundo. Esta hermosa cultura logró sobresalir gracias a su escultura, arquitectura y al arte. Un día declinó misteriosamente por causas que se desconocen hasta el momento de desaparecer. Lo que hoy llamamos ahora civilización maya era un conjunto de muchos pueblos que antes, como podemos observar, está formado lo que hoy es Guatemala, Belice, Honduras y parte de México, en la península de Yucatán en México. Les decimos mayas porque comparten un mismo idioma, un mismo calendario, una misma religión. Pero cada pueblo tenía su propia ciudad, su propio gobierno y sus propias riquezas. Los mayos estaban organizados en ciudades-estados. Nunca fueron un imperio gobernado por una imperio capital. Y tenemos ahí los palenques, Tonina. Las primeras ciudades mayas se construyeron en el año 400 a.C., en el mismo momento que Atenas y Esparta brillaban en la antigua Europa.
Pero sabemos una cosa, que griegos y mayas nunca se conocieron, porque nadie todavía había cruzado el océano Atlántico. Y hubo que esperar casi 2000 años para que alguien pudiera navegar esa gran distancia. Durante todo ese tiempo, América y Europa estuvieron completamente desconectados. La influencia de los olmecas y la región que ubicaron los mayas estaban también formados por las grandes lluvias que formaron el océano Atlántico y el océano Pacífico. Su tierra era húmeda y estaba llena por muchos ríos dulces, y era muy fácil el poder criar ganado y cultivar la agricultura. El clima les ayudaba, pero no fue todo, y también fue muy difícil para ellos porque no conocían ni la rueda ni el cuidado de ciertos animales. Eso les tocaba completamente a ellos. Muchos años antes también existieron los olmecas y vivían en ese territorio. Y podemos decir que los olmecas fue la cultura madre de todas esas culturas, ya que vivieron 700 años antes de Cristo. Muy bien. También tenemos la organización social de los mayas. Están organizados en ciudades-estados. Que eran centros urbanos independientes. Tenían su propio gobierno, ejercido por un cacique llamado Alak Yunik, que significa verdadero hombre, y que era considerado el representante de los dioses. En las ciudades vivían sacerdotes, nobles, comerciantes y guerreros. Los nombres ejercían los cargos importantes del gobierno. Los guerreros, los artistas, los escribas y comerciantes también gozaban de privilegios y poseían riquezas. Luego estaban los sacerdotes, quienes tenían a su cargo la religión, la enseñanza y el estudio del calendario maya. En los alrededores habían aldeas, las cuales eran gobernadas por un jefe que obedecía órdenes de poder central. En ella vivían los agricultores, los artesanos y los pescadores. En último lugar estaban los esclavos. No tenían ningún privilegio. Los mayas eran politeístas, es decir, creían en varios dioses, entre ellos Itmana, creador y señor del cielo; Huracán, dios de los vientos; Chak, dios de la lluvia; Kinish Agua, dios del sol. Su economía se basaba en la agricultura y el comercio. Cultivaron yuca, ayote, chile, tomate, frijol, cacao y especialmente el maíz, que fue la base de su agricultura. Construyeron caminos que favorecieron los negocios con otras ciudades. Comerciaban por medio del trueque o el cambio de sus productos, entre los que sobresalen los objetos elaborados con jade y obsidiana, que eran tipos de piedras. Tenemos la agricultura, la escultura y la pintura maya. Construyeron impresionantes centros urbanos, entre los que sobresalen Tikal, Copán, Uxmal, Chichén Itzá y Palenque. Erigieron pirámides o templos, canchas para el juego de pelota, así como un observatorio astronómico. Además crearon una serie de caminos a lo largo de los cuales podían comerciar entre las ciudades-estado. Sobresalieron por su habilidad en escultura, ya que esculpieron altares, dinteles y estelas que representaban a los gobernantes o personajes importantes. Desarrollaron una cerámica policromada de alta calidad. Dominaron la técnica de la pintura mural, con la que decoraban las paredes de los templos. Se utilizaban muchos colores elaborados con pigmentos naturales de origen vegetal y mineral. Tenemos así también que tiene un desarrollo de las ciencias. Se destacaron en la astronomía por su avanzado conocimiento de las estrellas, los ciclos de la luna y el sol. Este conocimiento los llevó a predecir
cuando se iba a producir un eclipse. También tenían un amplio conocimiento de medicina, pues realizaban operaciones quirúrgicas. Se destacaron en matemáticas, inventaron 2 tipos de calendarios y un sistema vigesimal de numeración, es decir, base 20. Para describir numerosos números empleaban puntos, barras y una concha, la que representa el 0. Ese sistema posicional, el punto corresponde a 1 y la barra equivale a 5, que ese sería el caracol. Los mayas en el tiempo. La historia de la civilización maya se ha dividido en 3 periodos: periodo preclásico, periodo clásico y periodo posclásico. Este periodo abarca aproximadamente desde el año 2000 hasta el 2050 después de Cristo, cuando surgen los primeros pueblos mayas. Este periodo es de suma importancia, pues es aquí cuando se empieza a desarrollar la actividad agrícola, científica, artesanal, comercial y artística, así como la escritura y el calendario. Periodo clásico. Este se extiende desde el 250 después de Cristo hasta el año 900 después de Cristo. Este coincide con el desarrollo de las ciudades de las zonas del Palenque, Tikal y Copán. En este lapso de tiempo los mayas alcanzan su mayor esplendor en las ciencias y el arte. Periodo posclásico. Este abarca desde el 900 después de Cristo hasta el año 1524, cuando los últimos mayas organizados fueron conquistados tras la caída de los mayas clásicos. Surgieron los mayas del periodo posclásico en las tierras bajas mayas como Yucatán, pero eran unos mayas muy diferentes, pues el militarismo predominaba en ellos. Así tenemos las asignaciones de nuestra clase. Van a contestar el libro de texto desde la página 112 hasta la página 117. Van a resolver la evaluación formativa de la página 118 y 119. Van a enviar una foto clara y legible para poder revisar las asignaciones. Van a enviar las asignaciones a más tardar el 6 de junio a las 6 de la tarde. Muchas gracias por su atención. Esta fue nuestra clase el día de hoy.